Buenas noches, gente, ¿cómo están? Estamos aquí en The Original Rolos. Hoy vamos a tener un capítulo muy especial. Vamos a hablar de un pensador muy importante para todos los colombianos, para todos nosotros, Fernando González. Yo soy David y estoy, como siempre, con Felipe. ¿Cómo estás, men? Pues muy bien, muy bien. ¿Tú qué? ¿Qué ha pasado? Hoy tenemos un invitado de kilo, pero quería Sí. preguntarte, eh, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Cómo te fue? ¿Cómo has visto el Bien. panorama político colombiano? ¿Tienes alguna noticia para hoy? ¿Saliste el 1 de mayo? ¿Qué ha Eh, pasado? Lo veo como todo muy similar a como ha estado siempre en realidad. A ver, ¿qué hice el 1 de mayo? El 1 de mayo estuve celebrando el Día de la Madre con mi mamá para evitarnos todas las fatigas del Día de la Madre propiamente. O sea, es su día de la Eh, madre, digamos, exacto, el Día de la Madre de mi día, mamá ya pasó, sí, digamos. sí, Solo para ella ese día. sí. ¿Qué más? Bueno, también, sí, no, por ahí salió un par de veces, pero nada, 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 nada. Nada nuevo en realidad. Y sobre el país que veo, bueno, las encuestas, me acuerdo, ¿no? Siempre están andando ahorita como encuestas, como que Cepeda va de primero muy sólido. Depende un poco la orientación ideológica, me parece a mí, ¿no? De Pero los encuestadores. siempre va de primero, pero hay veces va más sólido, otras veces va como un poquito menos sólido. ¿Tú qué viste, weón? ¿Sobre eso o sobre otra Eh, cosa? sí, sí, se pegaba muy, muy fuerte, muy sólido. Siento, por ahí vi ¿cómo se llama? Salud Hernández. Salud Debe estar Hernández. alborotada. Ay, Salud Hernández. Un saludo para Salud Hernández, que sé Ella que nos nunca va a oye, ¿no? escuchar Ella. esto. No, 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 ella nos oye, ella se habitué. Sí, estaba preocupada, estaba una señora energúmena diciendo, ¿cómo es posible que la derecha esté dividida? Va a llegar El ellos siempre han diablo. tenido el diablo, sí, El una cosa diablo, así, va ¿no? a Antes llegar el diablo era Petro y que nos iba a ir, ahora el diablo es que se va Petro, pero viene uno peor. Entonces es y lo como que uno dice, Dios peor, mío. sí, sí. Ella dice que es la extrema izquierda, ¿no? Sí, Ella que si dice el que uno es es malo, el otro es literalmente recontra está el malo, diablo. Sí, es el el diablo, ya es diablo. el mal encarnado. Entonces la vi por ahí y me pareció chistosa y le dejé su me divierte en Facebook, por supuesto, como también se lo Como dejo debe a ser. veces a Vicky Dávila, su Exacto. No se divierten, ¿no? respectivo, Ellas divierten. pero un montón, un Sí, montón. sí, Y entonces, sí. bueno, pues me fui el 1 de mayo también, mucha gente, ¿Estuviste por much- dónde? la séptima, el septimazo Séptimazo. clásico Claro. con los sindicatos, con los diferentes grupos, pues de los asistentes habituales al 1 de mayo. Ujú. Y fíjate que esta vez pasó algo y vi a los anarcos. Los anarcos suelen ser como los más beligerantes de Sí. estos grupos, pero los vi fue pegando afiches. Mira tú, unos anarcos. ¿Adoctrinados estás insinuando tú? No, 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 ¿Cooptados? no. ¿Estás diciendo que No, el movimiento eh, anarquista ha sido cooptado no, me por pareció buena su alguna propuesta. rama? Me pareció buena su propuesta y bueno, no hubo ningún tropel. Pensé que iba a ser como más fuerte, pero nunca hubo tropeles, no hubo No hubo problemas de ningún mayores tipo. desavenencias ni Me conflictos alegra, con las fuerzas del orden. me alegra, me Así alegra. que sí, estuvo chévere y me fui y ese fue como el 1 de mayo, pero eh, El 1 de mayo. Bueno, un gran día importante, ¿no? Siempre es sí, por supuesto. importante hacer algo importante ese día, me parece a mí. Sí, sí. Como por Mm. ejemplo celebrar el Día de la Madre. Como por ejemplo celebrar el Día de la Madre, Sí, la persona más trabajadora que tú has conocido, por la supuesto. persona más trabajadora que yo he conocido, entonces, ¿por qué no? O Pero sí, sea, me parece muy tú, importante, muy tú chévere que haya cerraste el salido. paquete. Tú Exacto, hiciste sí, dos por uno. exacto, de una vez dos pájaros de un tiro. Y el Día de la Mujer se lo celebraste ahí de una De una también, vez de todo. cumpleaños, todo ahí. No, no, mentira. No, 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 no. Solamente el Día de la Madre, pero sí me parece que era una buena opción. Entonces, Eso bien, se, salió eso bien. se, eso se, 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 se llena todo. Bueno, Ujú. entrando en materia, ahora sí, con Ok, nuestro ok. amigo, con nuestro filósofo de cabecera. No, no, no será de cabecera, pero sí hay algo que nos gusta Referente, ¿no? de referente de Fernando González. Bueno, Fernando González como paisa de Envigado, ¿no?
Ujú, nace allí y muere allí después de haber viajado un poquito por Europa. sí, Él influencia del grupo de nadaístas, un el, grupo de, exactamente, de escritores, poetas, de poetas, sí, escritores sí. antioqueños, sí. Por ahí, digamos que uno puede llegar a él de muchas formas, ¿no? Digamos que hay muchos caminos que llevan a Fernando González. Yo a él, digamos, pues me leí Los Negroides, pero lo he escuchado antes, por ejemplo, Fernando Vallejo Sí. lo nombra varias veces. Y lo nombra, no recuerdo exactamente qué es lo que dice de él, pero recuerdo que lo nombra como, da la sensación de que es una persona especial para él. Si yo no recuerdo mal, creo que Fernando Vallejo lo visitaba allá Ujú. en la finca de él, que creo que se llamaba Otra Parte, creo que todavía existe. Sí. Otra Parte, creo que él iba y lo visitaba y creo que allá más o menos entró en contacto con los nadistas, pero creo que no se llevaba bien con ellos. Creo que alguna vez le Ese no me escuché a la uno de sabía. los, sí, sí, creo que alguna vez escuché a uno de los, o le leí a uno de los nadaístas, ya cuando Fernando Vallejo se hizo muy famoso, Ujú. que Fernando Vallejo que lo veía, pero que era muy tímido y que Mm. no habló mucho nunca con ellos. Lo que muestra Fernando Vallejo es que no los quería para nada a los nadaístas, ¿no? Un poco se les burla, pero sí, digamos que él es como un centro, ¿no? A él se llega de por muchos lados. Incluso pensaba que con Estanislao Zuleta, que hablamos de él en unos capítulos previos, él tuvo contacto también con Fernando González cuando Estanislao era muy niño, porque Ujú. el padre creo que iba a la casa de Fernando González. Entonces Sí, estuvo como en diálogos y sostuvo charlas con Fernando González muy joven. claro. Mm, Y de hecho hay un libro que se llama Viaje a pie, ¿no? Yo lo tengo por acá, no lo he terminado, sí. lo tengo empezado y ahí hay una parte donde se menciona, no sé si escribe esa parte directamente Estanislao Zuleta Ferrer, Sí, creo que ese es el papá. que lo que habías comentado era que era el padre de Estanislao Zuleta, nuestro Estanislao Zuleta, Nuestro ¿no? Stanislao, sí. Oye, tú sí te pillaste que había una vaina en un pedazo de lo que, bueno, el texto que vamos a abordar es Los Negroides. Estamos Ujú. intentando descubrir Colombia, entender Colombia, hablar Colombia. No sabemos si lo vamos a lograr algún tiempo entenderla, pero estamos en ese esfuerzo, ¿no? Exacto, exacto. Y Al uno menos de que el los, intento de entenderla, ¿no? exacto, y uno eh, de los caminos o más bien, en ese camino nos encontramos, por supuesto, con los negroides de Fernando González, porque él va a hablar de lo importante de la originalidad. Pero antes de irme a la originalidad, quería decirte, y ahorita que mencionabas a Fernando González, en algún momento en los negroides, él dice que hay un síndrome que sufren algunas personas en Colombia, ¿no? Y que es el que él se ha dedicado a investigarlo. Fernando Ujú. González, que con su irreverencia y su grosería, por supuesto, dice, este síndrome que yo he identificado e investigado es el síndrome del hijo de puta. Del hijo de puta, sí, señor. Si Tú. si quieres elaborar un poco qué significa ese síndrome, por favor. Sí, bueno, lo que yo entiendo que el síndrome del hijo de puta es el que niega a la mamá, sí, ese Que niega que la madre está incómodo con su proceder, con su origen. con su procedencia. Claro, como el que reniega un poco de su mestizaje también, ¿no? Exactamente. El que se quiere como adaptar a las formas y parecer europeo. Parecer una cosa que no es, digamos, porque puede parecer también un Parecer una gringo. cosa que no es. Sí. Exacto. Y entonces él dice, a mí me indilgan y se ponen bravos porque pues yo he encontrado muchas cosas ahí. Y aquí lo que Ujú. hay es un poco de hijo de putas. Sí, un montón de hijueputas es lo que hay acá, dice él, ¿no? Sí, un poco siempre con su gaminada por delante, Y ¿no? siempre la grosería, eso sí es una cosa nuestra, ¿no? Sí, es una cosa nuestra y bueno, él la utiliza de una forma muy precisa y adecuada en su texto. Ajá. Ahora sí entremos con lo original, porque para Fernando González lo original, o más bien La su, autoexpresión, podríamos decir es también, ¿no? la Lo que es personalidad, también dice, la ¿no? personalidad, lo que es uno.
cosa difícil, ¿no? Eso no, eso se dice fácil, pero no es tan sencillo. Lo de la personalidad, lo de ser uno mismo, ¿no? Él lo opone, digamos, en lo que yo tengo aquí en mis notas, a la vanidad, ¿no? Un poco me parece a mí que él utiliza esta metodología de ir diciendo qué es la vanidad, porque decir qué es uno mismo es muy difícil porque no se puede generalizar, ¿no? Él podría decir, él de pronto hubiera podido decir quién era él, pero pues generalizar eso es imposible. Entonces él empieza a hablar un poco como de la vanidad, ¿no? Felipe, como dice algo como es el hurto de las cualidades para ser considerado socialmente, ¿no? Es como el que no se mueve por instinto, por un deseo genuino, sino porque quiere parecer algo. Creo que él pone un ejemplo ahí como de alguien que el estudioso, o sea, chimba que usted sea estudioso, si eso es lo que le gusta, si usted de verdad se siente cómodo estudiando. Pero otra cosa es si usted estudia es para que lo vean, y para que digan, uy, qué juicioso, qué buen estudiante. Es algo así, ¿no? Sí, un vanidoso es uno que simula, uno Ujú. que pretende ser, uno Algo que que no no es. es a la final, sino que imita o que aparenta, que no tiene sustancia, que Ajá, es vacío, sí, que lo que tú mencionabas, se roba las cualidades, intenta posar, ¿no? Es alguien que supuestamente sabe, pero sabe es copiado, ¿no? exacto. Incluso él dice, esos que tanto se dedican a leer, Ujú. pues poco digieren, poco proponen, poco utilizan sus capacidades para entender su contexto o para entenderse a sí mismos, si se quiere. Y esos son los hijueputas, Los porque miren lo que hijueputas. dice Ujú. en uno de sus pedazos de Los Negroides, capítulo 11, dice, son los que tienen vergüenza, los que simulan, los que leen en el sentido de que simplemente se llenan de conocimiento y se ponen a Ujú. citar y tal, eh, etcétera, porque están obligados por el coloniaje político, racial y literario a considerarse como hijos de puta. Me enorgullezco de ser el primero que ha estudiado y analizado el complejo que he llamado hijo de puta. Aquí han dicho que uso palabras inmundas, por supuesto. Lo que sucede es que estudio problemas nuevos suramericanos. Problemas Cuando nuestros. El problema de la hijueputa es Exacto. De negarse a sí mismo, de negar a su mamá, de negar negar a su origen, a su esencia. Que como a su fíjate que instinto también, ¿no? O de no conocerlo, ¿no? De aparentar algo simplemente porque no se sabe qué se es también, ¿no? sí, pero mm, sí, yo lo siento más un poco como vanidoso, como imitar, como que creerse. Fíjate que hay una frase chévere de Jaime Garzón que dice, la clase alta se cree londinense, europea, Ujú. francesa. La clase media se cree gringa y la clase baja se cree mexicana. Es un poco Exacto. eso, ¿no? Pero ¿y el colombiano? El colombiano no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que vamos a ser colombianos, colombianitos? Eh, Mm. si lo que hay afuera es mucho mejor. Esa es un poco la crítica, siento yo, de Fernando González y cuestionando a ese que no permite expresarse por sí mismo, no Que no se permite expresa. que, sí, no permite que No se sentirse da. orgulloso por el Ujú. carriel, él lo dice así, Exacto. o por la ruana. ¿No? Es como, Exactamente. Como que no se da la oportunidad de expresarse realmente en el mundo, ¿no? Él algo dice como que el mundo es el lugar que nosotros tenemos para expresar lo que somos, ¿no? sí. Algo así dice es lugar de la autoexpresión. Entonces, un poco esa persona vanidosa lo que hace es no autoexpresarse nunca, sino simplemente expresar lo que el otro, lo que esa persona cree que el otro quiere ver de esa persona. ¿Sí me entiendes? Es una Ujú. cosa así. Hay un Eh, camino, ¿no? Para autoexpresarse también, y Ujú. él dice que hay que es desnudarse, Desnudarse. Él dice exactamente eso. La cultura es desnudarse, dice en alguna parte, ¿no? ¿sí? Y es Sí, sí, esa sí. cultura Abandonar lo de simulado.
exacto, abandonar lo simulado y es buscar qué es lo que lo hace usted sin necesidad de ser tan copia. Ahora, el mestizaje es precisamente una confluencia de diferentes influjos, pero allí hay una originalidad, que es lo que a él también le interesa, descubrir qué es lo que hace usted ser usted en su originalidad sin que otros vengan a decirle qué es lo que tiene que hacer. Eh, Sí. un poco también me recordaba a José Martí cuando hablaba, pues si lo que aquí esta tierra son plátanos, pues hagamos vino de plátano, porque, porque ¿qué más? Porque es Ujú, aquí donde vivimos. En esa búsqueda de la autoexpresión, él va a cuestionar un poco el adoctrinamiento, ¿no? ujú, El ser educado, entre comillas, como qué tipo de educación es la que debemos como seguir. Un poco él cuestiona la pose del bogotano, ¿no? En su momento, como un sí. bogotano que es como muy letrado, muy instruido, muy leído y tal, pero Ujú. que es hecho al molde europeo, ¿no? Viéndose a sí mismo, sino pareciendo, o intentando parecer Como una... adaptándose a lo que le mandan, ¿no? Nunca, nunca proponiendo. Y él un poco eso lo va a enlazar a un problema como ya de la Gran Colombia, del ser latinoamericano, ¿no? El letrado que sabe mucho, pero no hace nada con eso que sabe, no hace absolutamente nada. y que se desprecia y que desprecia a su gente, Ujú. ¿sí? Que Claro, desprecia ahí lo hay algo que de es. autodesprecio siempre, ¿no? No solamente por los demás, sino a la larga por él mismo, porque él también es latinoamericano, ¿no? Él también es mestizo. Sí, y en ese recorrido por lo latinoamericano, su idea él es un ferviente seguidor de Bolívar, él va a tener otros Ujú, textos que hablan sobre mi Bolívar, mi Santander, eh, y él en ese, como en buscar una sociedad que se autoexprese, una sociedad original, él propone esa configuración de la Gran Colombia, él va a hacer referencia a esa Gran Colombia. En el momento ujú. en el que escribe esto, pues hacía mucho tiempo se había desarmado la Gran Colombia, incluso Panamá ya también Ya estaba estaba por su separada. lado, y Mm. va a recorrer estos diferentes países, Venezuela, y los va a caracterizar incluso Va a hacer Venezuela, caracterizaciones. Ecuador, Colombia, Panamá, Colombia. Ujú. y va a Aunque habla de decir, todos, ¿no? sí, sí, exacto, habla Mención de, Argentina, eso habla de todos. sí, y en esos va a decir cada uno de estos. Pues tiene como sus problemitas, pero tiene sus cosas Y tiene positivas sus también. características. A él le gustaba mucho Venezuela, le gustaba mucho la idiosincrasia venezolana, ¿no? Él decía, es por allá por donde más autoexpresión hay, donde menos, él por lo que recuerdo dice es Ecuador, ¿no? Colombia es un punto medio, ¿no? Él dice, hay mucho, y fíjate, por ejemplo, lo curioso, ¿no? Él está escribiendo eso en los años 30 y habla del colombiano como un ser pacífico, ¿no? Es un Sí, hombre pacífico, dice, el colombiano es juicioso, es sí, aplicado, por ahí en algún momento va a servir para algo, porque leer tanto para algo en algún momento va a servir si se está forjando una nación nueva. Entonces es curioso eso, ¿no? sí, Ese sentido que tenía para el colombiano como alguien como muy dócil, sí. Y el venezolano como un rebelde, ¿no? como un rebelde, como alguien que se expresa más en su ser, como su instinto, como sus pasiones. Exacto. Ujú. Ese más o menos a rasgos generales sería un poco lo que habla de la Gran Colombia. Pero él tenía mucho lo que él escribe es que debe haber un tiempo para meditar también, ¿no? Como para Sí, el ser humano tiene, o bueno, más bien lo que él proponía es, mire, cuando usted es joven y cuando usted tiene antes de los 28 años o él por nombra esa ahí, edad, ¿no? 28 años. sí, pues usted puede leer con tranquilidad y dejarse Lea todo influenciar lo que y quiera. Mm. lea todo lo que quiere. Pero ya después de esa edad usted ya tiene capacidad para pensar por usted mismo, entonces dedíquese más bien a meditar, a reflexionar, Sobre a su pensar propia por usted, existencia, ¿no? ¿no? Sí, sí, exacto. Piense ya no tanto lo que lee, inclusive creo que él es muy tajante con eso. Él dice, después de los 28 años, ¿usted para qué se va a poner a leer? Le hace a usted mismo. Algo así dice, ¿no? Sí, sí, Pero entonces ahí ya la cuestión no es tanto
Si a usted le nace estudiar a Colombia, estúdiela. Si no le nace, sino que lo que le nace es estudiarse a usted mismo, que es un poco, me parece a mí, el camino que él toma, ¿no? Él toma un camino muy, como muy radical de me voy a conocer es a mí mismo, me voy a dedicar a mí, a pesar de que hablaba mucho de la Gran Colombia, porque para él todo eso está conectado, ¿no? Hay como unos tubitos que conectan todo. Eh, pero sí, ya a partir de esa edad es como que usted empieza es a pensar por usted mismo sobre su propia existencia. ¿Qué es lo que le está impidiendo autoexpresarse? ¿Qué es lo que le permite autoexpresarse? ¿Y qué es lo que usted va a autoexpresar? ¿Qué es lo que usted es? Eso es un viaje larguísimo. A mí me parece eso, o sea, pensar usted, ¿quién es usted? ¿Cómo lo va a mostrar? ¿A quién se lo va a mostrar? ¿Qué le impide mostrar? Eso es un viaje, es toda una vida eso, ¿no? No, ¿Tú qué pero opinas, güey? Es total, una no, cosa pero total. loquísima. Sí, incluso por ahí estuve viendo algunas reflexiones que hacían sobre un paralelo entre Henry David Thoreau ¿Mm? y Fernando González, sobre todo por esa propuesta de la meditación y el silencio. Y digamos, en este paralelo lo que se hace es, uno se va al campo. Henry David Thoreau escribe un libro sobre una temporada que él pasa en un eh, como en el campo, en un bosque, eh, viviendo de la naturaleza, ¿sí? Ujú. Como salido del sistema, si se quiere. Sí. Fernando González plantearía algo parecido y es que usted la meditación la puede alcanzar, o más bien la reflexión en esa meditación usted la puede hacer en ese viaje a pie, que es como se llama uno de sus libros, y es ¿Cómo ahí, se, en ese viaje a pie, donde que usted él va a se va a echar una Manizales? reflexión. Ujú, y ahí va Exacto. mirando. Y entonces, claro, ahí está el problema del filósofo de la autoexpresión, es que no te puede decir mucho de la autoexpresión porque te va a hablar es de él, y eso a usted no le sirve, weón, eso va a quedar como una anécdota. Entonces, pero es un gran, la idea es loquísima. Yo estaba mirando aquí, yo tengo una frase de él acá escrita que me parece que un poco resume esta cuestión de este pensar sobre uno mismo, volverse sobre uno mismo para poder autoexpresarse. Entonces, la voy a leer, muy cortica, máximo Pero por 15 minutos me supuesto, demoro aquí leyendo esto. deleítanos con tu hermosa voz. Entonces, acá lo que dice en alguna parte de los negroides es, dice, no me atrae ninguna obra, sino el supremo egoísmo de trabajar sobre mí mismo, perdón, para abandonar el mundo. Presidente, nada. Rey, no. Sabio, no. ¿Qué, pues? Es una intranquilidad constante, un amor constante por mí mismo, más allá de mi cuerpo y de los seres. Así, hay que leer en ti. Tú eres lo importante, pequeño Dios apasionado. Eso se lo escribe él a él mismo. Es una cosa bellísima. O sea, y Sí, es ese es el camino. O violentísimo. sea, no, digamos que el filósofo puede ahondar muchísimo y seguramente Fernando González ahondó muchísimo en ese camino, pero es un camino que cada quien tiene que hacer solo. O sea, sobre eso no es mucho lo que podría el filósofo escribir, sino decir, pues bueno, esa senda es mía y de nadie más, ¿no? Sí, yo le agregaría que él, en eso que tú mencionas, a él le interesa mucho la individualidad, ¿no? Pues por Sí, el mismo hecho de la autoexpresión, de la originalidad. exacto. Es que no, Ujú. usted no puede ser original y ser usted mismo si no le dedica un tiempo a, a precisamente construir, Así. elaborar su Ujú. individualidad, que es lo que usted es, que usted lo que usted, cómo usted puede florecer, podríamos pensar que podría ser una idea de Fernando González, o para ponerlo en otras palabras, es el florecimiento del yo, tal vez, ¿no? De que Del esa sí mismo, individualidad, digamos. del sí Sí, mismo, del sí mismo. más como una vaina Exactamente. egoica, sí, es cierto. Más Ujú. como una vaina egoica es que, qué puedo ofrecer, ¿Qué ¿sí? tengo Que yo puedo, ahí? ¿Qué soy? ¿Qué soy, no? que Es soy. increíble. Que mira que eso pues hace parte un poco de esto, de qué es lo que somos, qué es Colombia, que será que Colombia será solamente violencia, yo creo que no, No, sí, y el mismo texto nos lo muestra, ¿no? Él vivió, él escribió este texto de los negroides
Él lo publicó en los años, en el 36, si no estoy mal, Ujú, lo que sí, significa que lo escribió en los años 30, muy seguramente. Y en esa época, fíjate que la visión que él tenía del colombiano era completamente distinta a la que tenemos nosotros. Y eso hace menos de un siglo. sí, por supuesto. Entonces, o hace casi un siglo apenas, que eso no es mucho tiempo para una sociedad. Entonces, sí, no, no, evidentemente no somos solamente violencia, ni somos solo unos bobitos ahí que leen y no hacen nada con eso. Sería la hijueputez después del tiempo de él. Habría que ver cuál es la hijueputez de nuestro tiempo, ¿no? Sí, total, total. Ahora, otro elemento que me parece como válido para rescatar es que en esa búsqueda de su autoexpresión, de desnudarse, hay un papel importante para el tutor, como Ujú, para el maestro, si se quiere, o el guía, y es que él va a cuestionar mucho una educación que a usted lo ponga a memorizar o lo ponga a recitar. O a aprender de matemática y dice eso está muy bien y tal, pero no es tan difícil enseñar eso. Lo que sí deberíamos pensarnos es en una pedagogía precisamente de la autoexpresión, una pedagogía de cómo el individuo puede encontrar ese, ese sí mismo para poder irse elaborando, más que como el reproductor de discursos, de lecturas, de poses, es cómo encuentre, cómo usted fortalece su esencia. Es papel importante el de la educación, entre comillas, entendida más bien para Fernando González como unas pedagogías, ¿no? Y también como ver ciertos referentes que ujú. permitieron esa autoexpresión. Uno de esos era Simón Bolívar. Simón Bolívar, claro. Sí, digamos que él establece como una especie de paralelo de diferencia entre lo que es el educador y el pedagogo, ¿no? El educador es este profesor normal, ¿no? Digamos que es lo que hemos estado expuestos siempre, ¿no? Es el que enseña unas cosas que hay que aprenderse de memoria y más allá de aprenderse de memoria, digamos, unas capitales o una tabla periódica, más allá de eso, que puede llegar a tener eventualmente un valor, lo que hace es como que intenta que cada niño y cada individuo se adapte y se convierta como en un ladrillito más de la sociedad, ¿no? En cambio, lo que él va a decir, no, lo que necesitamos es pedagogos. Y creo que él menciona ya la lógica. Él dice, hay que enseñar lógica porque cada persona tiene su lógica y su ritmo, dice él. Entonces, no es de que todo el mundo tenga una lógica matemática, no es que todo el mundo tenga una lógica rítmica musical, cada quien debe llegar a su lógica y a su ritmo porque cada cosa tiene esa lógica y cada persona tiene esa lógica que es única e irrepetible. Entonces él lo que va a decir es, bueno, el pedagogo debe instruir o enseñarle a la persona a seguir su propio camino, ¿no? Un poco más que enseñar qué pensar, enseñar a pensar, ¿no? Ujú. Que Sí, puede ser un poco la exactamente. propuesta de Fernando González. Uno podría decir que más o menos en términos generales esas son las grandes ideas. Hay algunas cosas que a mí no me resuenan mucho. Eso sí, te lo voy a decir. Claro, Hay una por como por ahí ejemplo que que... habla del papel de la mujer. No sé si tú Sí, recuerdas. eso es bastante discutible, porque claro, él como tiene esta tendencia a pensar mucho en las esencias, en qué es lo esencial, entonces, y habla también mucho de la raza, de la parte social, entonces, claro, él va a tender como a decir que la mujer tiene un rol naturalmente dado, ¿no? Y es el Sí, rol de madre, básicamente, ¿no? de reproducción, sí. Ajá. Entonces, sí, digamos que hay cosas que se le pueden criticar. De pronto sí, es un poco extremo esto de, digamos, leer hasta los 28 años, un poco en alguna parte él dice algo como, eh, espérame, lo busco por acá, él dice algo como gozar de obras ajenas corrompe. Es como que tiene estas cosas muy, como muy extremas. Entonces, no, usted ya tiene 35 años y va a leer el Quijote corrupto, ¿no? Pues no necesariamente, ya son las cosas, pues ya de cada individualidad, ¿no? Y Sí, se pueden también. criticar, pero son de él. Y pensaba que nosotros hablamos en un capítulo anterior de Estados Unidos, ¿no? De cómo Y él habla mucho de la doctrina Monroe, ¿no? y él le A parece propósito, fascinante. a él le gustaba mucho la doctrina Monroe y a propósito nosotros comenzamos con la doctrina Monroe y mira que no lo mencionamos y él es un defensor
mejor dicho, a capa y espada de la doctrina Monroe. Gracias a Dios existe Estados Unidos, básicamente dice. Sí, sí, es que eso nos ha jugado mucho a favor, Dice ¿no? que sí, que no, que si no fuera por eso, aquí estaría metido japoneses, franceses, y esto mejor dicho, seríamos esclavos de ellos. Sí, sí, hay algo chévere que dice y que también me parece, eso sí me parece bacano, es que dice que hay que juzgar al que compra como al que se vende. Y él va a decir, sí, en algún momento por ahí Estados Unidos pues tiene su política, pero Ujú. Colombia también ha fallado porque a él le dolió el canal de Panamá. En algún momento Claro. habla sobre el Panamá, a él le duele, él dice que es, pues, ahí como que no lo quitaron, pero que hay aquí un problema grave y es que es tan responsable de eso que pasó el que ofrece para Ujú. comprar como el que se vende. Es decir, una crítica también a una élite, si se quiere, al gobierno del momento, que no tuvo la capacidad para defender lo que era suyo, y sino que se acopló a ese, se plegó, digamos, a esa Exacto, sí, instrucción del una élite norte. completamente, y él mismo va a decir, entonces por eso es que necesitamos una doctrina Monroe, porque la élite de allá no se somete a intereses foráneos. Ujú, Entonces va a defender a todo el continente, porque lo que él dice es, estas élites latinoamericanas al mejor postor. Si ese postor es China, China. Si ese mejor postor es Estados Unidos, Estados Unidos. Si ese mejor postor es España, España. Inglaterra, Inglaterra. En cambio, lo que va a decir un poco para defender esa doctrina es esas élites políticas gringas defienden su interés. América para los americanos. Esa es su política y ellos no se pliegan esos intereses a los intereses de Europa, por ejemplo. ujú. Que bueno, tiene su sentido, ¿no? Es Tiene criticable, pero tiene sentido. una consistencia. Sí. Bueno, ya para finalizar, te podría plantear un poco hablar sobre la forma del texto, que a mí me pareció bacano como escribe, me gusta cómo escribe Fernando González. Siento Ujú. que sí es irreverente, es un man grosero, Sí. eh, Tiene algo es gracioso, un, algo sí, dice como de cómico, ¿no? Él dice, el mundo está para que usted sea un cómico, y él tenía como eso, ¿no? Él tiene algo cómico, es sí, creo que gracioso, por ahí hay algo, creo que un libro que él tiene es algo del payaso, seguro. el espíritu del payaso. Bueno, no lo, se los quedamos debiendo aquí a nuestros Oyentes. oyentes. Me gusta que sí que es un gamín, habla y utiliza mucho ese tipo de palabras como altisonantes, ¿no? Como Ese, el soeces. mearse, Ajá. lo que mencionábamos de estos manes, de que serían el síndrome del hijo de puta, y así con muchas Los otras, bobitos, dice, o la los yuta, que es un bobito, es bobitos. un indio bobito, empieza así a decir de Jorge Eliezer Gaitán, todos así. Así empieza Oye, a tratarlos sí, mal. esa era otra, ¿no? Sí, A él Gael no los le gustaba trata. mucho Gaitán, ¿no? Porque, A él porque yo los- siento que tiene, lo que pasa es que Gaitán tiene una influencia del De fascismo. Mussolini, sí, claro, Sí, que eso a él exacto. no le iba a gustar de ninguna manera, porque es todo lo que no es el individuo, es la pulverización del individuo, básicamente, es pulverizarlo. Exacto, exacto, Entonces, ahí de está. entrada ya le olía eso a caca, básicamente. Sí, A claro, mí, entonces el digamos que, caudillo le molesta. ujú, sí, a mí digamos que me gusta, también me gusta la manera que él escribe esa irreverencia, me gusta, que debía ser muy irreverente en su tiempo, ¿no? Era una Colombia muy pacata. Eh, Me gusta también que es como que es claro, ¿no? No es difícil de entender. Él como que él dice, mire, vanidad es esto. Lo de la autoexpresión es un poco más difícil por lo que habíamos estado hablando, pero él empieza a definir, bueno, la raza, los negroides, todo esto. Él es muy claro en sus definiciones. Es muy fácil de leer y es como gracioso. Esas cosas, es corto el texto, los textos tienden a ser cortos y me gusta eso de su Bueno, forma. ahí nos quedamos con Fernando González Ochoa para que lo leamos, hablemos sobre él y lo traigamos de nuevo a la vida. Mira, ya tenemos ahí un par que nos han venido alumbrando el camino. Esperemos Ujú, encontrarnos con más cosas que nos alumbren hacia el camino. exactamente. Un saludo para todos.